bendiga. Amén, amén. Aleluya. Para mí es un gozo estar esta mañana, poder saludarles. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que significa cada domingo para mí. Es como cuando los niños no salen y los domingos es el día de ellos. Esto, así me siento Bueno, es que no la sacan. los últimos días. No la sacan. Los últimos días. Estoy comparando ese sentimiento, esa emoción Amén. que es estar en este lugar. Amén. Amén, amén. Imagínense un niño cuando lo saca los domingos o los sábados a un parque. Ni más. Así es. Es algo maravilloso poder verles, poder disfrutar. Y efectivamente, mi hermano, le doy gracias a Dios porque hoy es un día que sinceramente necesito que el Señor esté aquí conmigo. Amén. 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 Todos los días nosotros debemos necesitar del Señor, pero hoy necesito más de Él. Y sé que me entienden. Amén. Hemos venido compartiendo acerca de la voluntad. ¿Cuánto recuerdan? Amén. Esa voluntad que nosotros tenemos como hombres. ¿Cierto que sí? Así es. Hablábamos de libre albedrío, primeramente, a través de nuestro pastor. Y nuestra amada pastora el domingo anterior nos estuvo comentando acerca de esos obstáculos que nosotros, ¿verdad? No necesitamos, no requerimos como es el afán, por decir uno. Y recuerdo que el título que ella le colocó al mensaje fue ¿a medias? No. Debemos dar todo de nosotros. Amén. Aquello que depende de nosotros o que queremos decidir. En esta mañana vamos a continuar hablando de la voluntad, pero viéndose desde otra perspectiva, que es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. ¿A cuánto les gustaría esta mañana saber cuál es esa voluntad de Dios? Amén. Amén. Quizás muchos de nosotros la sabemos, pero se nos ha olvidado. No la recordamos. Y si la recordamos, pues no la llevamos a cabo. Pero la voluntad de Dios dice la palabra que es que buena, agradable y perfecta. Y con más razón debemos seguirla. Amén. Amén, amén. Cuando yo le digo esto, es porque es algo difícil. Hacer la voluntad nuestra es lo más fácil. Porque ahí tiene que ver con nuestros deseos, nuestros sueños, lo que de pronto tú y yo hemos planificado o no hemos proyectado en la vida. Yo muchas veces le digo a mi hija, no te ates con tus labios, con relación a tener un bebé. Muchos de nosotros tenemos un sueño y ese sueño es ser madre algún día. Yo tuve ese sueño. ¿Y cuánto costó? Porque a veces nosotros queremos hacer a nuestra manera y no esperar el tiempo de Dios. Y cuando viene, adoramos tanto ese sueño que nos olvidamos de quién proviene. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces es fácil que tú, joven que estás aquí en esta mañana, quieras hacer tu voluntad y no quieras hacer la de Él. Porque escucharlo a Él y seguir lo que Él quiere para nosotros es difícil. Hace mucho tiempo eso sucedió. Y voy a permitirme a leer una parte, una porción de la palabra en el libro de Génesis. Y ustedes van a saber inmediatamente a qué me refiero. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y le dijo,
¿Qué les digo? Fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. ¿Por qué les estoy hablando de esta porción de la palabra? Porque eso realmente fue lo que planeó, lo que diseñó Dios para nosotros, el hombre. Fue su voluntad. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, ¿cierto? Fue Él quien nos creó y nos dio un mandato que nosotros teníamos que multiplicar. Teníamos que fructificar, así dice la palabra. Ahora, aquello que Dios realmente quiere para ti y para mí es lo que nosotros normalmente hacemos. Si nosotros conocemos esta parte o esta historia que relata, ¿qué fue lo que hizo el hombre cuando Dios determinó esto? ¿Obedeció? No obedeció. ¿Cierto? De hecho, Él nos creó, nos mandó a multiplicar y dijo algo importante, tratando de crear un futuro bueno, porque cuando nosotros fuimos creados para cosas buenas. Pero dice la palabra del Señor, y conociendo toda la historia y leyendo el libro de Génesis, que el hombre desobedeció. Fue allí donde Él permitió que el pecado ¿qué? Entrara. En Proverbios 3:6 dice, buscad la voluntad del Señor en todo lo que hagas, y Él dirigirá tus caminos. Pero el hombre en esta desobediencia, ¿verdad? Quiso hacer su voluntad y no la de Dios. Y permitió que el pecado entrara. Ahora, en esta mañana, a causa de todo ello, ¿qué pasó esta historia? He querido titular este mensaje de reflexión, rescatando mi origen. ¿Por qué he colocado ese título? A la capacidad de tomar aquello que tengo que ser yo para que eso que Él planeó desde un principio, desde un inicio, cambió. ¿Cómo hago yo para poder adquirir lo que Él quería para mí? Una vida llena, una vida plena. Amén. Y de pronto tú dices, ay, ¿cómo lo vamos a hacer? Perdimos tantas cosas por ser desobedientes. Entonces, rescatando mi origen, que no se te olvide, rescatando mi origen. Y vamos a definir un poquito acerca de la voluntad de Dios. Encontrando, dice que la voluntad de Dios es soberana. Entiendo que esa voluntad es la que ni siquiera tú y yo conocemos. Es donde Él tiene el control de todo, absolutamente. Y que tú no sabes qué es lo que Él va a determinar de ahora en adelante para ti. Pero también hay una voluntad revelada. Y es esa que tú y yo sabemos y que Dios dice y te muestra a través de su palabra, y es donde tú sabes que debes hacer lo correcto, porque viene de Él. Amén. Hasta ahí vamos claro. Ahora, vivir de acuerdo a esa voluntad debe, o más bien debería ser, nuestra meta, porque es el propósito que Él quiere para nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios es una elección libre. Es tu elección, es voluntaria. Amén. Nadie te puede obligar a hacer la voluntad de Dios. Y si tú la conoces, menos. Vamos a estudiar un poco qué fue esa voluntad o qué diseñó Él para nosotros. Pero también vamos a hablar un poquito de ese diseño. ¿Qué es diseñar? Diseñar no es más que otra cosa que planear. Él hizo un plan de acción y quería, o lo hizo de una manera tan detallada y tan hermosa para ti y para mí. ¿Ya? ¿Y qué quería? Que Edwin, que Ruby, que Dina lo pusiera en
práctica, lo pusiera en marcha o lo desarrollara. Y fue lo que primero él planificó. Ahora, este inicio, ¿verdad? Tiene que ver por un momento con lo que les decía, en la creación del hombre, que la hizo a su imagen y que le dio órdenes de cómo debía ser su comportamiento, y el hombre desobedeció. El hombre fue creado, dice, a una imagen moral, por así decirlo, ¿ya? Con una capacidad. ¿Cuál es la capacidad que tenemos? Que tú puedes distinguir entre lo bueno y lo malo. Esa capacidad la tenemos nosotros. Dios nos la dio. El bien, el mal. Lo bueno, lo malo. Lo que te conviene o lo que no conviene. Lo correcto de lo incorrecto. Y se nos encargó una comisión, que nosotros llenáramos la tierra y que nos multiplicáramos. Ese es su plan inicial. Como alguien lo diría, es a través de su mirada retrospectiva. Eso fue en el inicio, eso fue en el pasado. Este pasaje que leímos de Génesis revela, por así decirlo, para qué fuimos nosotros creados. Amén. Pero ¿qué pasó con ese plan? Lo que yo les decía, se distorsionó. ¿A causa de qué? Nosotros. El hombre hizo todo lo contrario. Para que, ¿qué fue lo primero? Si recordamos qué fue lo primero que pasó. Adán y Eva tuvo temor, se escondió, ¿cierto? Sintió vergüenza y hubo una ruptura entre Dios y el hombre. Eso quiere decir que la unión que Dios planificó, se fue a la borda, se rompió. A través de ese camino incorrecto que nosotros elegimos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, el enemigo a qué vino, a dañar lo que Dios planificó desde un comienzo. Ahora, eso trajo consecuencias, y la consecuencia fue que nosotros íbamos a qué, a morir, a perecer, ¿sí? Se rompió esa relación y quedamos, pero no quedamos ahí no quedamos, ¿cierto? El amor de Dios, y es lo que queremos recordar en esta mañana, es tan grande, el amor hacia nosotros es tan grande, que Él hizo algo sorprendente para que el hombre no quedara ahí. Y Él lo que hizo fue proveer vida. ¿Y cómo la proveyó? ¿A través de quién? A través de Jesús, a través de su Hijo. ¿Sí? Envió a su Hijo, y vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de San Juan. Voy a leer por un momentico el capítulo 3, verso, para que ustedes conozcan realmente por qué vino Jesús a esta tierra. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si vamos entendiendo este título ahora, rescatando la vida, es decir, lo que él planeó de una manera prospectiva, ahora lo vamos a ver desde una mirada prospectiva. ¿Cuál? El futuro que a través de su Hijo él está planeando para ti y para mí. Cuando yo analizaba esto, muchas veces lo hemos leído y ya conocemos este mensaje, yo decía, Señor, ¿qué es lo que estoy sintiendo en estos momentos? Uno empieza a leer la palabra y empieza a conocer la historia. Empieza a recordar de dónde nos sacó el Señor. Pero entender esto, que él dijo, el hombre no se puede quedar así porque yo no lo creí para esto, y voy a enviar a mi Hijo para su salvación, es dándote una oportunidad. Y es cuando vengo a entender todo lo que he vivido, todo lo por lo cual mi familia o nosotros o cada cristiano o creyente que
conoce del Señor, pasa. Ese está escrito. Amén. Y de pronto tú ahora vas a reflexionar, esto ya lo viví. Y es que, como les digo, él vino a salvarnos, él vino a rescatarnos. Y te voy a enseñar el significado que encontré de rescatar. Y yo decía, wow, cada palabra que está escrita en la Biblia no es casualidad. Efectivamente, el Espíritu Santo estuvo allí. Rescatar, recobrar por fuerza o precio. Oiga, por precio, algo. Otro significado, liberar de un daño. Nosotros en algún momento estuvimos ¿qué? Dañados por el pecado, por la desobediencia. Pero vino Jesucristo ¿a qué? A rescatar eso, a interceder por nosotros, por lo cual nosotros fuimos creados y que hoy tú y yo tenemos derecho. Sí. Amén. ¿Qué vino a hacer Jesús? A deshacer precisamente la obra de Satanás, que quería dañarnos y que tú y yo no tuviéramos salvación, no tuviéramos esperanza. Tremendo cuando un hijo de Dios sabe que solamente en Él tenemos esperanza y queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y así me puse yo cuando estoy viendo las caras, cuando yo estaba desarrollando este mensaje. Que dice que yo tenía que cometer 2, 3 veces el mismo error, sabiendo que no es su voluntad, sino que quiero hacer las cosas a mi manera. En todo, dice la palabra, tenemos que ver la voluntad de Dios. En todo. ¿Por qué? Porque Él lo planeó a través de ese sacrificio para que tú y yo tuviésemos salvación. La oportunidad que tenemos de rescatar lo inicial. Y yo decía, Señor, porque pensé que era algo que yo no conocía. Señor, pero ¿qué tengo que hacer yo para rescatar y colocarme, que tú me veas en ese momento como tú me creaste? ¿Para qué me creaste? Y vino a mi mente algo tremendo que nos pasa a todos. Si tú aceptar a Jesucristo, no puede haber un camino. Lo primero que tú y yo hacemos cuando nos hablan de Él, ¿qué es? Reconocerlo. Amén. Aceptarlo. Amén. Entonces, aceptar y arrepentirte es lo primero que tú y yo debemos hacer. Aceptarlo en mi corazón. Reconocer que Él es Dios, reconocer que Él es todo en nuestra vida. Es el primer paso donde inicia todo este proceso de conversión. Ahora, te voy a aclarar algo. Nadie puede seguir el plan de ese encuentro con Dios sin que tú lo aceptes. Y venga la segunda etapa, por así decirlo, tú lo aceptas, y cuando tú lo aceptas y permites que Él entre aquí, Él te manda. En segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, aleluya, perdonaré su pecado. ¿Y qué dice? Restauraré. Eso quiere decir que cuando tú lo aceptas, sí, yo creo en Él, sí, yo lo acepto. Debe haber ¿qué? Arrepentimiento. Debes dejar de hacer aquello que te agrada, aquello que te gusta, pero que no es la voluntad de Dios. Ay, pero es que yo me siento bien, es que yo siento que no le estoy fallando, es que yo siento que es algo normal. No le agrada. Punto.
¿Nos cuesta? Sí. ¿Nos saca lágrimas? Sí, pero no es la voluntad de Dios. Y no hacer la voluntad de Dios trae consecuencias. Amén. En Hechos 3:19 el Señor nos insta en gran manera a que tú te debes arrepentir, porque después del arrepentimiento es que viene la conversión, donde tú te conviertes en alguien diferente. Si no hay arrepentimiento, no puedes pasar, no puedes seguir. La palabra de Dios es clara y lo dice, pero cuando yo leí este versículo dice, si mi pueblo, a tú le perteneces. Y dice, me acepta, se humilla, abandona todo aquello, entonces yo qué, lo rescataré, yo lo que lo restauraré. Y en otras partes, por ejemplo, en 1 Juan 19, dice, si confesamos que Él es fiel y justo para perdonar, Él limpiará ¿de qué? De mi maldad. Recordemos en qué condición nacemos nosotros. ¿Cierto? Entonces nos toca trabajar en ello. El primer paso para yo rescatar mi origen es aceptarlo. Tú tienes consciente, rescatar mi origen significa que yo debo aceptar y arrepentirme. Pero eso no es todo. ¿Cuántos creen y saben que Él trazó un propósito para tu vida? Amén. Y lo trazó de manera colectiva o grupal, pero también de manera individual. Aló. Amén, así es. Wow. De manera individual, ¿cómo es eso? Es que todos nosotros somos diferentes. Todos nosotros somos distintos. Y es allí donde yo decía, con razón, nosotros debemos luchar de manera así. Yo amo a Vivi, yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposo y a mi madre, pero esto es individual. Dios trazó un propósito para ti grupal, o para nosotros de manera grupal, pero también individual. Cuando nosotros enfrentamos situaciones, estas situaciones nos ponen a reaccionar de dos maneras. A mi manera y a la de Dios. Pero ya hablamos que siempre la voluntad de Dios debe estar en qué? En todo. Sí. Pero uno, como les decía, es terco. Yo hasta hace una semana y media no había entendido lo que Dios realmente quería para mí. Hay un anhelo y un sueño. Por 30 años he viajado a un pueblo y ese pueblo requiere de un viaje de 4 horas, 2 idas y 2 vueltas. Y para mí es cansancio físico. Para quienes me conocen saben que disfruto cada enseñanza que le doy a mis niños. Pero el viaje a mi edad ya me está pasando cuenta. Y por 3 años he tratado a mi manera y he buscado la ayuda del hombre. Ay, mira, tú conoces a alguien, es que yo me quiero trasladar. Y por 2 ocasiones el traslado salió y teniéndome en las manos se fue. Y para mí esto fue triste. Yo, ¿qué pasó? Si yo me gané este concurso, ¿qué pasó? No, el tiempo se fue en tiempo de pandemia. Ya el tiempo pasó, transcurrió, usted tiene que volver a hacer el proceso. Este año, tercera vez, dije, este año sí. Y empecé a hacer mi proceso. Y vuelvo a cometer mi error. Mira, me voy a trasladar. ¿Tú conoces a alguien? Mira que... Y me encuentro con alguien que fue una de esas personas que le dije, encuentro, y me dice, no he podido lograr nada. Y para mí fue como si se me hubiera caído algo. Y escuché literal, hermanos. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Y yo dije, aleluya, no más. Estamos con esto, solito tuyo. Le dije a Dios, voy a hacer mi proceso y que se haga tu voluntad. ¿Sabes qué? Yo creo que Él sabe que yo nací con un propósito. Él lo sabe porque Él me creó. Entonces, ¿quién mejor que Él para que me vaya bien en la vida? ¿Quién mejor que saber qué es lo que me conviene? Amén. Y desde ese momento empecé a descansar. De hecho, yo no estoy segura si Él va a querer que trasladarme este año. Pero, ¿sabes? Estoy descansada y le digo, cuando tú quieras, definitivamente. Cuando tú quieres. Porque si Él no lo ha permitido, por algo es. El camino de Dios siempre es el más difícil, ¿cierto que sí? Es el más duro, pero es el que más nos conviene. Es el mejor. Ahora, ¿qué sabemos tú y yo de este propósito? Yo aprendí, el propósito de Dios para nosotros es increíblemente este que tú y yo estamos haciendo. Fuimos creados para su alabanza, para su gloria. Aleluya. Isaías 43:7 nos lo dice. Fuimos creados para su alabanza, para su gloria. Y a veces eso se nos olvida. O sea, tú simplemente debes cumplir con algo que es tan fácil. Alabar y glorificar porque ese no merece. Y ahí estoy hablando de ese propósito que es colectivo, que no es individual. Él quiere que juntos, escuchemos, que juntos llevemos a cabo que conozcamos a Jesús y que seamos salvos, que prediquemos su palabra. La mayoría de nosotros no saben. Sí, otros lo saben, pero no sabemos cómo llevarlo a cabo. Y hay un propósito individual. ¿Cómo? Sí, hay un propósito individual. Y tiene que ver con lo que Dios te dio a ti, nada más. ¿En qué eres tú bueno? ¿Qué capacidades te ha dado Dios para predicar? ¿Qué capacidades te dio el Señor para enseñar? ¿Qué capacidades, con qué propósito vienes tú aquí a alabarle? Y es cuando esas voces se escuchan así espectaculares y que tú no estás cantando y de pronto estás matando cucaracha del que sale o del que ti, ¿cierto? Sino esas voces melodiosas que tú dices, wow, tú no sabes, pero reconoces el talento que hay. Y te emocionas y dices, ¿dónde está él? Tú naciste para eso. Tú naciste para que le alabaras. Tú naciste para que le glorificaras con un propósito. Tú naciste, como dice el Señor, para que llevara su palabra a toda criatura. Debemos entender ese propósito. Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí. Y las alabanzas que pasaron ahorita, yo decía, wow, es que el Señor es tremendo. En cada alabanza parecía que estuviera aquello que el Señor había colocado en mi mente. No me escogiste, dice el Señor, yo te escogí y te comisioné para que vayan y den fruto que perdure. Aleluya. Hay algunos que conocen al Señor hace 2 días, 3 días, meses. Bueno, yo conocí al Señor hace más o menos 30 años. Hace poquito, 30 años. Pero si vamos a hablar de mi esposo nació en el Evangelio. Wow. Y no le puedo decir la edad para que no sepa cuántos años. Pero mi esposo nació en el Evangelio. Y qué bonito que él ha tenido tristezas, que ha tenido angustias, que ha tenido dificultades, que se ha visto entre la vida y la muerte, pero que él sabe que el Señor lo rescató, aleluya. Y que tiene una oportunidad. Y que está trabajando en ello. ¿Cómo así? Él lo aceptó. Él se arrepintió. Y él ha caminado con él toda la vida.
Y dice que el fruto que Él produce en nosotros es ¿para qué? Para que perdure, pero que tenga una buena noticia. Y la buena noticia es que nosotros debemos seguir trabajando porque nuestra vida sigue más allá de este mundo. Así Y es. es lo que tú y yo debemos tener claro. Es que yo tengo que disfrutar la vida y escuchar a los jóvenes. Y se te olvida que la vida sigue más allá. ¿Cierto que sí, hermano? Así es. Sigue más allá. Aunque te sientas insatisfecho muchas veces, aunque te sientas de dos aguas, aunque sientas desmayar, aunque tengas pruebas difíciles como la pérdida de un hijo. ¿Sí? Como ver que tu hijo camina o no camina con el Señor, como dice, ¿qué pasó aquí? Señor, yo no quiero esto. ¿Cierto? El Señor está trabajando. Dice la palabra que sí, ¿verdad? Tú buscas de Él. ¿Serás salvo? ¿Tú? ¿Cuánto creen esa palabra? Así es. Y yo seguiré orando por mis hijos. Y yo seguiré orando por mi esposo. Y yo seguiré orando por mi madre. Y yo seguiré orando por mi familia. Por mi familia. Por ustedes. Pero recordemos que hay un propósito individual. Amén. Amén. ¿Para qué fuimos creados? Por último, ya después que tú conoces todo esto, amén. Tú conoces que tienes que aceptarlo, que tienes que arrepentirte, tú conoces que tienes un propósito de manera para que fuiste creado, tu vale individual. Vamos al tercer aspecto. ¿Qué te toca en la vida? El tercer aspecto. Yo quiero rescatar mi origen porque yo quiero vivir una vida plena. Viviendo una vida plena. Yo no quiero vivir una vida a medias. Significa seguir su ejemplo. Eso quiere decir, yo fui creada para esto, pero yo no me puedo quedar aquí. Yo no tengo que ejecutar. Yo no tengo que trabajar. Entonces, seguir su ejemplo, cumplir sus mandamientos con exactitud. Los mandamientos de Dios, no del hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de nosotros a veces nos equivocamos. Llegamos a congregaciones. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado. A mí no me ha pasado, pero lo he visto. Llegamos a congregaciones donde usar ropa debe ser la adecuada, no la incorrecta. Llegamos a congregaciones donde hablamos de si se usa o no se usa un accesorio de vanidad. Llegamos a congregaciones donde todo lo que te dice, tú dices, wow, yo me voy de aquí. ¿Cierto que sí? He escuchado a personas, repito, reitero, yo no lo viví, no lo he vivido en ninguna de las que Dios me ha llevado. Donde nací, donde crecí, me tuve que ir de la ciudad y tuve que congregarme. Pero en esas iglesias que estuve, para la gloria de Dios, crecí para la gloria de Dios. En esa congregación que el Señor colocó en mi caminar y que ha sido de bendición para mi vida, tampoco he visto eso. He visto que tratamos de cumplir los mandamientos de Dios. Y si tú pones a un niño en la escuela, en época escolar, y empiezas a declarar que estos no son los mandamientos, ¿cierto? Te los recita, te dice. Pero una cosa es saberlo y una cosa es ponerlo en práctica. Yo le puedo decir algo que sí funciona cuando uno empieza a caminar con el Señor. Yo me acuerdo que yo usaba anillos en todas las manos, en todos los dedos. Y usaba 2, 3 cadenas, que empecé a trabajar de la edad de
16 años empecé a trabajar. Ya era docente a esa edad. Y recuerdo que tenía no un orificio, sino 2. Y una vez estaban enseñando en la congregación, vanidad, de vanidad todo es vanidad. A mí nadie, ningún hombre, me dijo cómo vestir. Pero el Espíritu Santo me dijo que yo estaba llevando esa parte en exceso. Y empecé a guardarlas. Me ponía amarillo. Empecé a dejar de... Ustedes me estoy dando a entender. Amén, amén. No es el hombre, es Dios. Y yo me sentí plena. Cuando yo escudriñé la palabra y dice tiempo de bailar, y de pronto yo escucho alguna que no, que el baile, que esto, que lo otro, pero que cuando yo digo, grandes y maravillosas son tus obras, a mí me da ganas de decir, grandes y maravillosas, o sea, yo no voy a estar así, grandes y maravillosas, no, hermano. Yo me gozo en Dios. He entendido para quién. Y eso es lo que hace que mi vida sea plena. Amén. Eso es lo que nosotros estamos trabajando aquí. Deuteronomio 4:40 dice, y guardarás sus estatutos y mandamientos, los cuales hoy yo te demando para que te vaya mal. ¿Para que te vaya qué? Bien. Entonces, ¿quién quiere una vida plena para nosotros? Dios. ¿Qué tienes que hacer tú y yo? ¿Qué tenemos, perdón, que hacer? Lo que le agrada, cumplir los mandamientos, amén. Seguir su voluntad, siendo ejemplo. Hay 3 cosas, ya para finalizar, hay 3 cosas que debemos tener en cuenta para vivir plenamente. Amarlo, conocerlo, imitarlo. ¿Y dónde está eso? Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá. Alabado sea el Señor. Ámalo, disfrútalo, alábalo. Y si tienes una necesidad, ¿quién lo va a suplir? Descansemos en él. Amén. Segundo, dije que conocerlo, ¿verdad? Dice, ¿a través de qué lo vamos a conocer? Amén, aleluya. A través de su palabra. Bendito sea el Señor. Entonces yo lo conozco y sé qué capacidad tengo yo, que es limitada, pero la de él es sorprendente. Y eso me hace feliz porque cuando tú confías en que él tiene el control y que es su voluntad, no la mía, entonces descansa. Delicioso tener una vida relajada. Ah, no, Señor, este problema, este chicharrón salió hoy, tú verás. Permíteme alabarte, glorificarte, pero a veces se nos olvida. ¿Y qué es lo que dice al final? Imitarlo, seguirlo. Porque nosotros para vivir debemos permanecer como él vivió. Vivir, permanecer como él vivió. ¿Dónde dice eso? Primera de Juan 12 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Él quiere algo para mí, pero quizás yo no lo valoré, me descuide, falle. Pero él dijo, no te preocupes, hay una esperanza para ti. Envió a su hijo y hay que arrepentirnos, hay que seguir su propósito y hay que vivir una vida plena. Y una vida plena
cumpliendo sus mandamientos, amándolo, conociéndolo e imitándolo. Amén. Que Dios nos ayude porque no es fácil. Pero eso es una gran noticia. Él es un Dios de oportunidades. Por eso nosotros debemos vivir recordando siempre cuál es el propósito de nuestro equipo. Yo tengo que rescatar aquello por lo cual yo fui creado. Yo no puedo quedar allí. Amén. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga grandemente. Gloria a Dios.